Ecuador va a las urnas este domingo. La segunda vuelta presidencial enfrenta al actual presidente Daniel Noboa y a la candidata Luisa González. Es decir, los ecuatorianos deben elegir entre el regreso del correísmo o el continuismo del actual mandatario que asumió el poder hace solo un año y medio tras unos comicios anticipados por la renuncia de Guillermo Lasso. Para el análisis saludamos hasta ahora a Luis Córdoba, politólogo, profesor en la Universidad Central del Ecuador y director del programa Orden, Conflicto y Violencia. Luis, bienvenido a France 24. Muchas gracias, muy buenos días y un saludo a la audiencia. Muy buenos días también, Luis. Primero, ¿cuál es el ambiente hoy a 2 días ya de estas elecciones? ¿Qué tan motivados están también los ecuatorianos para ir a votar en relación con estas elecciones pasadas? Bueno, yo creo que el ambiente está copado de ansiedad, fundamentalmente por la polarización política que han gavillado, digamos, estas elecciones y en el marco de emocionalidades muy contrastantes. Por un lado, una campaña como la del presidente candidato Daniel Noboa, que se ha apuntalado en el miedo y en el asco, en el miedo a los clichés atribuidos al correísmo tradicionalmente y en el asco precisamente hacia este segmento político, lo que ha permitido que también se justifiquen abusos y atropellos, digamos, a la ley electoral. Y desde el otro lado me parece una candidatura que ha trabajado más desde una emocionalidad positiva, que intenta inyectar esperanzas de que algo nuevo puede ocurrir con Luisa González en el gobierno. Creo que esa confrontación emocional lo que ha hecho es polarizar, pero sobre todo llenarle de ansiedad y de una tensión hasta lo que ocurra el día domingo. Uno de estos aspectos que usted menciona respecto a esto, ¿todavía cree que se puede analizar la política ecuatoriana en base a la división pro y anticorreísmo? Lamentablemente el clivaje está presente y aunque ese ha significado la constante desde el 2017 prácticamente que dejó el presidente o el expresidente Correa la presidencia, sigue teniendo un factor determinante. Pero creo que en esta elección hay una característica que no se había visto antes. La característica es que por primera vez la representante de esa tienda política, Luisa González, ha trabajado con una campaña que ofrece algo distinto y eso habrá que ver en el gobierno qué ocurre, pero eso le quita el celofán que tenía el presidente Noboa. Él hace un año y medio aproximadamente, cuando se candidatizó, ofrecía un nuevo Ecuador, pero al cabo de estos 14 meses de gobierno ha demostrado muy poco de un nuevo Ecuador y creo que eso en la ciudadanía ha impactado. Además que las crisis de violencia, económica y la crisis energética le han pasado factura al país y hay una población, sobre todo de un segmento electoral menor de 35 años, que evidentemente busca algo distinto. Y creo que ahí es donde se ha catapultado la candidatura de González. Ahora, otra de las particularidades más bien de estas elecciones es que González, por primera vez una mujer también tiene más chances de acercarse a la presidencia, llega ahora a segunda vuelta junto a Daniel Noboa. ¿Enfrenta dificultades Luisa González precisamente por ser mujer? Yo creo que es algo que puede estarse rompiendo también en la tendencia histórica del país, porque evidentemente en América Latina la lucha feminista, el avance de la igualdad de género ha permitido que se vayan consolidando liderazgos femeninos. Ya tuvimos el caso, por ejemplo, de Michelle Bachelet en Chile y hoy mismo Claudia Sheinbaum en México. Entonces me parece que no es por ahí donde se puede ver realmente una limitación. Creo que si incluso tomamos el contexto regional, es más probable que exista un recambio político con Luisa González. Recordemos que en las elecciones presidenciales recientes, con excepción de los regímenes claramente autoritarios, como los de Venezuela con Nicolás Maduro o los de Bukele en El Salvador, han logrado reelecciones. En el caso ecuatoriano me parece que con la crisis económica, repito, y la crisis de seguridad que sigue cabalgando de manera insostenible en el caso del país, es muy difícil pensar que en términos reales el presidente Noboa logre triunfar. Sin embargo, los pronósticos son reservados porque los estudios de opinión muestran una diferencia muy corta entre ambos candidatos y el margen de error de esos estudios puede dar lugar a sorpresas.
Bien, vamos a ir con el análisis entre ambos y quiero centrarme ahora en Daniel Noboa, por ejemplo. ¿Qué tanto o cómo ha podido influir el hecho de que no dejó el cargo para hacer campaña para estas elecciones? Bueno, empezaría diciendo que según los indicadores que evalúan la democracia a nivel mundial, Ecuador está considerado como un régimen híbrido, es decir, no es una democracia plena y eso significa que en el Ecuador ya veníamos de una tendencia en donde las instituciones políticas son frágiles y las leyes se las tuerce a voluntad de los gobernantes. Daniel Noboa está llevando eso a un paroxismo, lamentablemente, precisamente porque habiendo sido candidato no ha dejado de ejercer como presidente, lo cual ha significado el uso de recursos gubernamentales y el uso de la función electoral para sus propósitos. El ejemplo más elocuente es la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que inhabilita a la vicepresidenta Verónica Abad, algo que no está permitido constitucionalmente, ya que la Constitución es la única que contempla causales de inhabilitación o destitución. Con esto sobre la mesa, claro, las alarmas sobre lo que pueda ocurrir en un margen electoral tan pequeño se han prendido. Y creo que ese es uno de los graves dilemas que habrá que superar en estas elecciones. Porque sea el triunfo de Noboa o el de González, con un margen de error muy poco y con una fragilidad institucional tan grande, es evidente que la legitimidad del próximo gobierno empieza a ser minada. Ahora, esta imagen de centro, de líder progresista, de nueva política que presentó en la campaña anterior, ¿cree que se sigue manteniendo en esta oportunidad también? Creo que no, ese también son indicadores que han ido mostrando algunas pautas distintas en esta candidatura de González respecto a la de la vez anterior. La primera es que ha intentado desmarcarse al menos de la imagen del expresidente Rafael Correa y mostrarse como un liderazgo fresco de la tienda política de la Revolución Ciudadana. Y la segunda es que en la segunda vuelta electoral, en este segundo periodo, en las últimas 4 o 5 semanas, inclusive en el debate presidencial que mantuvo con el presidente candidato, el discurso de González ha ido más hacia el centro y al centro derecha. Es decir, habló más de mano dura, habló más incluso de expulsar a los migrantes venezolanos y ha tenido un discurso que ha ido tratando de permear, diría yo, en el voto blando de Daniel Noboa para tratar de acercarle hacia su candidatura. Esto significa además que durante la campaña haya trabajado enormemente en la idea de construir un proyecto que dé esperanza al país. Y es esa carga emocional, me parece a mí, lo que ha ayudado mucho a que su candidatura y a que su campaña permeen estas capas de la población que están realmente angustiadas y desesperadas porque no ven que se están resolviendo sus problemas cotidianos. Luis, hablábamos hace un momento de qué tanto giraba esta elección en torno al pro o anticorreísmo, pero qué tanto voto puede recabar Noboa que sea de rechazo a Luisa González por el hecho de ser precisamente la candidata del correísmo. Creo que el miedo tiene un techo y ese techo está muy palpable en las encuestas y en los propios índices que maneja el gobierno. El miedo al anticorreísmo, tal como lo ha planteado y lo ha inscrito el gobierno de Noboa, el presidente candidato, como miedo a la desdolarización, miedo a convertirnos en Venezuela, miedo a ese tipo de clichés que ya se le atribuía, tiene un techo y ese techo tiene fundamentalmente un núcleo etario y socioeconómico, un nicho socioeconómico muy claro, que son ciertas capas de clases medias y altas en las urbes más grandes del país. Sin embargo, según los análisis que se hicieron de los resultados electorales de la primera vuelta electoral, en donde realmente está el voto que va a dirimir estas elecciones, es en primer lugar en un segmento etario menor de 35 años, porque ahí hablamos de un segmento que no tiene una conciencia absolutamente clara de lo que significó el gobierno del expresidente Correa. Y segundo lugar, estamos hablando de sectores o de segmentos socioeconómicos marginales, urbano-marginales, rurales. Y en esos segmentos no creo que haya logrado calar tanto una candidatura basada en el miedo cuando la gente está sin empleo, sin comida y con la inseguridad sobre los hombros. Y ahí me parece que es donde se ha logrado fortalecer la candidatura de González. Bien, y ya para terminar, nos queda un minuto, Luis. ¿Qué tan determinante puede ser para Luisa González el apoyo del Pachacutic?
Me parece que ha sido significativo en la medida en que ha neutralizado el voto nulo ideológico. En la candidatura, en la presidenciales del 2023, Pachacuti llamó a un voto nulo ideológico, a poner una posición neutral entre ambas candidaturas presidenciales, y eso se reflejó en las elecciones, en el resultado definitivo. En la ocasión actual, el acuerdo que ha logrado Pachacuti, aunque no se logró una puesta en escena donde el candidato Leonidas Issa abrace a la candidata González y presenten una sola fuerza, pero creo que sí ha sido significativo de alguna manera para neutralizar que esa opción de voto nulo ideológico crezca. Ahora otra cosa es ver cómo esos votos de Leonidas Issa se van a reflejar en la papeleta electoral. Y creo que eso tiene una lógica muy peculiar a nivel local. Hay provincias como Tungurahua, donde la votación indígena generalmente ha migrado hacia Daniel Noboa, y provincias como Cotopaxi o Pichincha, donde es probable que esa votación migre hacia González. Bien, pues es un escenario que ya se va a definir dentro de unas horas, podríamos decirlo así. Luis Córdoba, politólogo, profesor en la Universidad Central de Ecuador y director del programa Orden, Conflicto y Violencia, gracias por acompañarnos con este análisis aquí en France 24. A ustedes muy amables por la invitación. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Esto es Directo América.